Listo. Muy bien. Buenos días, estimados. Entonces vamos a empezar con esta primera sesión que es señal de carga. ¿Ya? Señal de carga. ¿Qué cosa es señal de carga? ¿Alguien tiene una idea? Señal de carga. ¿Alguien ha escuchado sobre ese tema, sobre ese punto? ¿A qué se refiere con señal de carga? A ver, los escucho, muchachos. Señal de carga. Salguero, señal de carga. Vivanco, señal de carga. Guamaní, Medina. Nada, señal de carga. ¿Qué cosa es señal de carga? Ya, lo voy a indicar rápidamente, muchachos. Atención, señal de carga es aquella señal que viene desde los implementos censando una carga, censando una carga, ¿no? ¿Qué carga puede llegar a los implementos? Bueno, la carga puede ser el material que está tratando de levantar. Esa es una carga. Ya, entonces de esa carga que genera una presión, bueno, una porción de aceite lo lleva hasta la bomba, ¿no? Esa porción de aceite es una señal que a medida que aumenta ese material, aumenta la presión, ¿no? Aumenta la carga, aumenta la presión. Entonces la señal va variando de acuerdo a la cantidad de carga, ¿no? Eso es señal de carga. ¿Hacia dónde se va? Hacia la bomba. ¿De dónde viene? De los implementos. Esta puede ser por una línea hidráulica o también puede ser por un sensor de presión. Ese sensor de presión de repente lo maneja una computadora y esa computadora va a determinar una presión en la bomba. ¿Ya? Eso es señal de carga. ¿Preguntas? Profesor, Sí. disculpe, ¿podría Perdón, repetir el no. concepto? Para mí se traba un poquito. Otra vez me he inspirado para... Ya, listo, ya muchachones. Tienen que estar atentos, pues, por eso le digo atención, atención. Ya, ahora sí. Ya, ya, ok. Señal de carga. Ya, la señal de carga. ¿De dónde parte la señal de carga? ¿De dónde nace? Es una presión hidráulica que nace, ¿desde dónde? Desde los implementos. ¿Ya? Entonces, en los implementos es donde va a actuar el peso del material, ¿no? O sea, la carga. Esa carga, a medida que se incrementa, entonces las presiones se incrementan. A medida que esa carga disminuye, las presiones disminuyen. Entonces va a variar esa presión. Si sacas una presión y lo llevas hasta la bomba, ya eso se conoce como señal de carga. Entonces, esta señal de carga le va a indicar a la bomba cuándo tiene que trabajar con alta presión, ¿no? Cuando el implemento está trabajando con alta presión o cuando el implemento está trabajando con alta o baja carga, ¿no? Obviamente mayor carga, mayor presión, menor carga, menor presión. Eso de ahí se llama señal de carga, conocido como LS, ¿ya? Señal de carga, sensado de carga. Ahora sí, Sí, profesor, gracias. ya, listo. Mira, ya está clarito, clarito, clarito. Ya, listo. Entonces, vamos a irnos al grano, a la vena, aplicado en los equipos pesados. Por ejemplo, acá, mira. Esto es muy, muy, muy fácil, mira. Acá está la carga. Ya, ahí tienen la carga. Voy a, voy a ver si es que puedo utilizar un. No puedo. No me deja ver el.
quería sacar el puntero láser, pero no llegó a observar. Ahí está. Listo, aquí está. Listo, ahí está el puntero láser. Listo, mira, entonces, acá está la carga, mira. Acá está la carga, acá está el cilindro hidráulico, ya acá está la válvula direccional, lo que ustedes ya saben, porque ustedes ya vieron todo eso en tercero, acá hay un manómetro y acá hay una bomba fija, ¿no? Un cuadrado y una M, ¿qué cosa es? Motor, ¿no? Saca aceite de un tanque hidráulico y lo envía hacia el sistema. Listo, eso es muy papaya, ¿no? En este momento, ¿cómo está el cilindro? Está bloqueado, ¿no? En la parte central. Por eso está de color amarillo. Listo, queda. Ya, ahora, cuando tú mueves la válvula direccional, entonces tú estás direccionando el aceite hacia un lado del cilindro hidráulico, ¿no? ¿Hacia qué lado? Hacia el lado de la cabeza, ¿correcto? A ver, respóndanme, muchachos. ¿Correcto? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. ya, listo, muy bien. Entonces, como está enviando el aceite hacia el lado de la cabeza, entonces está obligando a que la carga se mueva, ¿no? Entonces, esta carga está generando una presión en la parte roja, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, entonces yo te pregunto, si esa carga se incrementa, ¿qué va a pasar con la presión para que venza la carga? Incrementa también. Tiene que incrementar. Si esta carga disminuye, ¿qué tiene que pasar con la presión? Incrementar. Tiene que disminuir, ¿no? Entonces, muchachos, entonces, si la bomba quiere saber cuánto a cuánto de presión tiene que llegar, entonces va a depender de una línea que saques desde este implemento, desde la presión de este implemento, ¿no? Desde la presión de trabajo. ¿Correcto? Listo. Eso se va a llamar señal de carga. Ok, listo, ya. Como ya la tienen ahí. Papaya, claro. Es importante decir de que el fluido cuando ingresa y se encuentra con ese spool, siempre va a cambiar de dirección generando cierta restricción, ¿no? Siempre va a generar cierta restricción, ¿no? Entonces, a medida que se va desplazando, va dejando pasar más y más aceite. ¿Ya? Es importante decir eso porque eh, porque en el transcurso el aceite va a empezar a perder energía hidráulica, ¿no? ¿Por qué? Por estas situaciones que están viendo ahí. ¿Ok? ¿Está claro? ¿O hay dudas? ¿Hola? ¿Sí? Ya. Sí, por favor, respóndame, ¿ya? Por favor. Ya, listo. Ahora mira, esto es lo que ustedes vieron en el laboratorio y es simplemente un recordar, ¿no? Un motor, una bomba, el aceite envía a la válvula direccional y en este momento el cilindro está en neutro, hay una carga. ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué? Válvula de alivio. Una válvula de alivio, ¿ya? Es una válvula de alivio y se encarga de proteger al sistema, ¿ya? Se encarga de proteger al sistema. Ya, ¿de cuánto es esa válvula de alivio? 1000 libras por pulgada cuadrada. 1000 libras por pulgada cuadrada. De 3.000 libras por pulgada. Listo. Es 3.000 libras por pulgada al cuadrado significa 3.000 PSI. ¿Ya? Libras por pulgada cuadrada significa PSI, ¿no? Eso sí lo sabes, ¿no? ¿O no? Bueno, si no lo sabes ahorita, ya grábate, ¿ya? Grábate. Tiene que estar así en tu mente, ¿ya? Eso significa PSI. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora mira, ¿te acuerdas que hablamos antes de señal de carga? ¿Sí? Ya, ok. Esa señal de carga, ojo, mira, ¿tú cómo vas a escoger mediante una válvula? ¿Te acuerdas cómo se llama esta válvula? Doble check. O Ajá, lanzadera. lanzadera, ¿no? Doble check, ¿no? O shuttle, ¿no? Ya, esta shuttle, ¿de qué se encarga de comparar dos presiones? Entonces, siempre te va a comparar la presión del lado de vástago con la presión del lado de cabeza.
y va a sacar la mayor presión, ¿no? Porque en un momento el cilindro se va a retraer y en otro momento se va a expandir, ¿no? Esa lanzadera lo que va a hacer es escoger esa mayor presión y lo va a llevar hasta dónde? Hasta un sistema, ¿no? ¿Esto cómo se llamaría? LS, señal de la carga. ¿Ya? Ya, entonces ya entiendes cómo sale la LS, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Todos, todos, todos? Ya, listo. Ahora mira, acá ocurre algo muy particular, muy particular. Miren, muchachos, miren, miren, esto es bien interesante. Esto de acá, ¿qué tipo de válvula es? Ya la reductora respondí. Una reductora, correcto, una reductora. ¿Y de qué se encarga una reductora? de reducir la presión del A sistema. una presión, Menor, correcto, menor. ¿Qué más? ¿Hay algo más? A una presión segura, profesor. Segura, no, hay algo más. Menor, segura, una presión. Constante. Constante, esa es la palabra. Eso es una reductora, a una presión constante. No interesa las presiones que vengan después, ¿no? Pero va a ser una constante. ¿Pero una constante de quién? la reductora. Del resorte. Del resorte. ¿Este resorte en cuánto está graduado? 50 PSI. En 50 PSI. Entonces la salida siempre va a ser 50 PSI. Pero acá hay algo interesante, muchachos. ¿Cuál es lo interesante? O lo diferente a lo que siempre han visto. Que está conectado a la ausencia. Que está conectada a una LS. Y si este LS fuera 50, ¿cuánto va a salir de presión? 50. ¿50? Sí, porque es constante. No, va a ser 100. ¿Por qué 100? Si usted ha dicho de que siempre va a ser, depende del resorte. Claro, depende del resorte más toda la fuerza que le sumen. ¿Esta presión le está sumando o no? De la LS. Le, le está sumando. Entonces, 50 más 50, ¿cuánto va a salir? 100. Bien, bro. ¿Está bien o no? Se me perdieron. ¿Quién se me perdió? A ver, alguien que me diga. Si no, ya no vuelvo a explicar. Voy a asumir que está todo claro. ¿Podría volver a explicar? ¿Quién me dijo eso? Medina, Medina. La parte de la sumatoria. Medina. Ya, Medina, mira, para ti, ¿ah? Ya. Si Medina entiende, entienden todos, ¿ah? No broma, Medina. Te lo tomes a pecho. Ya, Medina, mira. Mira, Medina. Hemos dicho que la válvula reductora, a ver, a ver, vamos a hacer un pain. Ustedes saben que el pain lo es todo, ¿no? Si no existe el pain, entonces. Ya, listo. Entonces, esta es la valvulita, mira, Medina. Ya, esta es la valvulita. Esta valvulita tiene una entrada y una salida, ¿correcto? Sí. Ya, listo. Aparte de eso, te dice de que él es una válvula reductora, o sea que es normalmente abierta, ¿correcto? ¿Quién lo, quién hace que sea normalmente abierta? Resorte. Un resorte, ¿no? Y va a controlar la salida, ¿correcto? Controla la salida. ¿Listo? Mira, Medina, mira. Ya, listo, es una válvula reductora, ¿no? Y si en la entrada hay 2000 PSI, en la entrada hay 2000 PSI, y esto está regulado a 450 PSI, ¿cuánto vas a tener en la salida? ¿Cuánto? 50. Correcto, 450. Y si en la entrada ya no es 2000, sino es 1500, ¿cuánto vas a tener en la salida? 450. Igual 450. Porque depende de la regulación, Así es. no depende de lo que venga afuera. Si afuera ya no es 1500, sino aumentó repentinamente, ¿a cuánto? A 3000. ¿Cuánto es en la salida? Pues,
450. Pero te pregunto una cosa, mira, ahora, ¿qué pasa si por ahí viene, viene la señorita Vivanco, ¿ya? Y después empieza a generarle una presión acá de cuánto? De 450. ¿Cuánto vas a tener de salida? 900. 900. 900. ¿Por qué? Porque le está ayudando a quién? Al resorte. A resorte, ¿no? Resorte, resorte. A resorte. Eso es lo que está pasando. Entendía. Gracias. ¿Sí? Ya, listo, ya. Muy bien, muy bien. Más claro, profe, más claro, está bien. Ya, listo. Eso es lo que está pasando. Entonces, si por acá viene una carga, esa LS se suma al resorte y ese valor de suma lo vas a tener en el reloj. Queda. ¿Entendiste eso? Y ya entendiste toda la clase, ¿ah? Ya, listo, muy bien, muy bien. Ya, mira, continuamos. Ya, lo de acá ya es más floro. Simplemente es ponerlo un poquito más a contexto real, ¿no? Pero básicamente eso es lo que tienes que entender, ¿ya? Mira, ahora acá dice que hay 50 PSI, ¿ya? 50 PSI, ¿ya? Acá dice que hay 500. A ver, vamos a verlo así, mira. En primer lugar, aquí está la carga, ¿correcto? Ya, ¿esta carga genera una presión o no? Sí. Ya. Afirmativo. ¿Y Él es cuánto es la presión que genera esta 500 carga? PSI. Correcto, 500 500 PSI. PSI. 500 Acá, 500 pesos. acá PSI. lo ves, ¿correcto? Sí. Sí. Sí, esos 500 PSI está generando de presión la carga. Muy bien. Estos mismos 500 PSI viene por acá porque es la misma línea. Mira, 500 se compara con cero. ¿Quién gana? 500. Y esos 500 vienen por acá hasta acá. Si acá es 500 y acá es 50, ¿cuánto vas a tener en la salida? 550. 550. Ay, 550. Ahí está la lógica, mira. Ashu. ¿Ya? Ok, listo. Y sí va a salir 550 porque en la salida máximo, en la entrada máximo, ¿cuánto tienes? 3000 PSI. No interesa cuánto sea la presión de entrada, en la salida siempre vas a tener 550. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿por qué calculas o por qué 550, profe? ¿Por qué no me conviene que sea 600, 700? Puede ser, pero ¿qué cosa sería lo malo que tú ya no vas a tener control en la velocidad de cilindro hidráulico? Se va a disparar. El operador va a querer mover un poquito y ¡fup! Se va así de golpe. Entonces, para eso tienes que controlar la cantidad de salida, ¿no? de aceite, de acuerdo a la carga. Más carga, entonces te va a dejar pasar más aceite para que puedas desplazar a esa carga a una velocidad controlada. Queda, muchachos, queda. ¿Ya? ¿Listo? ¿Podemos seguir o Adelante, profe. adelante? Vamos. Next, profe, next. Next, muy papaya, ¿no? Muy papaya. Ya, mira, acá igualito, mira, ¿cuánto de carga te está generando, cuánto de presión está generando la carga? 1000. PSI. 1000. 1000 Eso 1000 pesos. viene por acá, ¿no? Repitiendo la misma cosa. 1000 más 50, 1050. 1050 PSI. Correcto. No, aumentó la carga, aumentó la alimentación, ¿no? Y la alimentación es 1050, o sea, 50 más. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no 1000 nomás? ¿Por qué no 1000? Porque con 1000 vas a llegar al equilibrio. Y los 50 extras es la energía adicional que va a darle la velocidad. Ya, 50 adicional que va a darle la velocidad. Con eso vas a asegurar una velocidad. ¿Ya? Y no interesa que acá sea la carga sea 1500, 2000, 1500, siempre va a ser 50 más. ¿Por qué? Porque ese 50 más te va a asegurar la velocidad, una velocidad constante, sin interesar la carga. Más carga, bueno, va a entregar más presión y siempre su adicional que es la regulación de resorte. ¿Ya?
Más o menos de esa forma se comporta el sistema, ¿no? Siempre necesitas una energía extra para romper la inercia. Muy bien. Continuamos. Listo. Mira, mira, mira acá, mira acá. Acá ya involucra qué cosa? Galones, galones, caudal, perdón, caudal. ¿Ya? Acá ya involucra un poco de caudal. ¿Ya? Acá te dice que es una bomba de caudal fijo, ¿no? ¿Y cuánto está entregando? 30 galones. Ya, está entregando 30 galones. Acá está entregando 30 galones, ¿ya? Y el cilindro se está desplazando ¿cuántos galones? ¿Con cuántos galones? 5. 5, Con 5. 5 galones, ¿no? Con 5 galones. ¿Ya? Ahora, si él entrega 30 galones, ¿no? Por acá está pasando 5 galones por acá, está empujando y está saliendo 5 galones, está desplazando 5 galones, ¿ya? Te pregunto, ¿cuántos galones pasa por acá? 25. 25, 25, profe. correcto, 25. Porque la alimentación solamente se ramifica para dos partes, uno para el pistón hidráulico y otro para la válvula de alivio. Si el pistón consume 5, por acá pasa 25. Correcto. Y esos 25, si acá pasa por lo menos una gotita o media gotita, un cuarto de gotita o un octavo de gotita, o sea, para que pase aceite, ¿a quién has vencido? Al resorte. Entonces tú puedes decir de que este manómetro, ¿cuánto de presión está leyendo? 5. ¿Cuánto? 3.000. 3.000. 3000. Porque si es que no bota ninguna gotita de aceite, significa que no has llegado a la presión. De repente sí hay presión, pero no hay 3000. De repente hay 2500, de repente hay 2000, ¿no? Pero si ya salió un poco de aceite por acá, significa que ya lo venció el resorte y ya llegó a ¿cuánto? A 3000 PSI. Listo. Eso es importante. Un detallito, pero es detallito importante. El resto ya lo viste, ¿sabes? El resto ya lo viste, ya te expliqué, ya está claro. ¿Ya? Continuamos. Continuamos. Mira, ahora, entonces, tu sistema siempre está trabajando a 3000 PSI. Hemos visto anteriormente que trabajaba a 3000 PSI, ¿no? Y si trabajaba a 3000 PSI, entonces estabas esforzando al máximo ¿a quién? A la bomba de desplazamiento fijo, ¿no? Bueno, profe, eso ya lo sé. Muy bien, qué bueno que ya lo sepas. Ya. Ahora, mira, a manera de repaso, algo rapidito, y por favor respóndame. Ya. Esa carga, al cilindro hidráulico demanda ¿cuántos galones para moverse? 5. 5, 5 5 galones. galones. 5 galones. Ya, ok, 5 galones. ¿Y cuánto de presión demanda? 1000 PSI. 1000 PSI. 1000 PSI. Entonces, gracias a eso puedo entender la lectura de este manómetro. ¿Y cómo entiendo la lectura de este manómetro? Por Suma de la resorte. válvula de Motor y tensión control. doble. Por la válvula, Mm. esta es La válvula tensión. reductora, La válvula La de resorte. válvula reductora pilotada, por la válvula reductora pilotada. ¿Ya? Entonces es el resortito más el piloto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este piloto de cuánto es. De 1000. Ya, y si es de 1000, ¿por qué lo dibujo de otro color? Ay, 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 esa pregunta de examen, ¿ah? Que es piloto. Porque es una línea piloto. Ay, ¿quién fue el señor que me respondió? Veramendi, ¿no? Espíritu, profesor. Eh, Pensé que fue Veramendi. Muy bien, muy bien. Ya, listo. Correcto, correcto, correcto. Porque es línea piloto. Y la línea piloto se pinta de color anaranjado. Naranjado. Ustedes, como ya saben, código de colores, ya, pues ya.
Ya no me meto en ese campo, ya es el campo de ustedes. Ya, listo, muchachones, muy bien. Entonces, eh, acá hay algo muy interesante. Esta es una válvula de control de flujo. ¿Qué cosa voy a hacer con esta válvula de control de flujo? ¿No? Le voy a dar una tensión de 300 psi. ¿Ya? A diferencia de esta válvula que es reductora, ¿esta válvula qué es? Regule el flujo, la velocidad del implemento. Correcto. ¿Ya? Pero es una válvula, es un tipo de válvula, es un tipo de válvula de alivio, ¿correcto? ¿Sí? ¿Le viene una forma o no? Como válvula de alivio. Normalmente cerrada y te controla la entrada, la presión de entrada, no la presión de salida, sino la presión de entrada. Tiene una forma de válvula de alivio, ¿correcto? Ya, pero lo que va a hacer es controlar el flujo tal como lo dijo Salguero, ¿no? Tal como lo dijo Salguero. Va a controlar el flujo. Profe, ¿y cómo lo hace? Vamos a ver cómo lo hace. Mira, mira, chequea bien, ¿ah? Chequea bien, ¿ah? Porque posiblemente esto podría venir en el examen también, ¿no? Pero es papaya, es muy fácil, ¿ah? Muy fácil. Y si no lo entiendes, por favor me avisas para yo estar seguro. Ya, mira, 1000 PSI, esos 1000 PSI viene por acá, ¿no? ¿Con quién se suma? Vamos a hacer el sorteo. Suerte, profe. El resorte. Con el resorte, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuánto suma acá? 1300. 300, 1300. 300, ¿no? Sí. Y esta bomba en el sistema, ¿hasta cuánto le permitiría llegar? 3000. 3000, Hasta sí. 3000, ¿no? Pero acá solamente 1300. 1300. Entonces, mira, esta bomba viene por acá y le empuja. Le empuja. Y cuando le empuja, ¿a cuánto de presión tiene que llegar para que la empuje? A 3000. ¿A 3000? No, 300 PSI. 300. 300. PSI. 1300 PSI. Y la 300. naranja. 1300, profe. 1300. La suma, pues, ¿no? 300 más 1000, 1300. Entonces, esto tiene que llegar a 1300 para poder vencerla. No tiene que llegar a 3000. A 3000 ya es demasiado, ya, pues, ¿no? Pero para llegar al equilibrio a 1300, ¿no? Y a 1300 ya va a empezar a empujarla. Listo, entonces, si esta presión llega a 1300, entonces este aceite va a escaparse. Significa que esta presión puede llegar a 1301. No. No, pues no, No, porque 1300 ya empieza a salir. 1301 ya demasiado, ¿no? Ya está saliendo, ya. Ya se cierra de nuevo. Bueno, 1301 no lo va a dejar salir porque cuando llega a 1300 inmediatamente ya se abre, ¿no? Perdón, se sale al tanque. ¿Correcto? Listo, entonces, con esa lógica, ¿cuánto mide este manómetro? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto marca el manómetro? ¿Cuánto tiene que marcar? 1300. 300. Correcto, 1300, porque esta línea está llegando a 1300. Profe, ¿y por qué dice 1200? Se equivocaron los gringos, pues los gringos también se equivocan. Esta es una página de Caterpillar. Sí, pero hay que corregir a los gringos, ¿eh? Hay que corregirlos. No saben, no saben. Ya, listo. Entonces, te pregunto, ¿la bomba tuvo que llegar hasta 3000 PSI? No, no, profe. Solamente llegó a 1300. 1300. Entonces, 300. 300. la bomba va a consumir energía solamente para lograr 1300 PSI. Y ya no va a consumir energía para lograr 3000 PSI. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí va a ocurrir de que la bomba va a ahorrar combustible. Ay, ay, ay. Ahorro de combustible. Ya, porque ya no obliga a que el sistema trabaje a altas PSI cuando no necesita.
¿Correcto? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Ya son las 9, nos va a ganar la hora. No hay preguntas. Ya, listo. Miren, muchachos, miren. Algo rapidito nomás. Néstor va a entrar, dice. Ya. Muy bien. Así es como funciona la bomba de desplazamiento variable, ¿no? Así es como funciona la bomba de desplazamiento variable, ¿no? La cual cuenta con una válvula compensadora de presión, de flujo, perdón, una válvula compensadora de presión, ¿no? Y acá la bomba propiamente dicha, ¿no? Con las diferentes partes. ¿Ya? Mira, algo muy rápido, mira, algo muy rápido. ¿Cuánto de carga, esta carga, cuánto de presión genera? 1000. 1000 1000. PSI. Y Ese 1000 se suma ¿a quién? a la El resorte. ¿Y 50, cuánto ¿no? voy a tener acá de presión? 1050. 1050. 50. PSI. ¿Tiene sentido que esto valga 1000 o no? Sí. Digo, Correcto. Estos mil no solamente llega acá, también llega acá, ¿no? Entonces, ese 1000 ¿con quién se suma? no, el Resorte. resorte. Entonces, 1200. ¿cuánto va a obligar de presión acá? 1200. ¿Esos 1200 dónde se refleja? Manómetro. Ya estás tigre ya. Ya, listo. Demasiado ya. Ahora puedes trabajar con dos sistemas, mira, dos sistemas. Y funciona exactamente igual. Exactamente igual. Mira, tú que ya le agarraste ese ritmo, mira, vamos a hacerlo rapidito, mira. Acá, ¿cuánto de presión está generando en este punto? 500 PSI. 500 PSI. 500 PSI. Esos 500 PSI viene por acá, Sí. mira, Y viene sigue por acá, 500. viene por acá, y acá llega a 500. Sí. Ok, esta carga, ¿cuánto está generando? 2000 2000 PSI. PSI. 2000. Esos 2000 viene por acá, viene por acá, 2000. 2000 y 500, ¿quién gana? 2000. 2000. 2000 viene por acá y viene acá. No, 2000 más 300, ¿cuánto es? 2300. 2300. ¿Y dónde lo ves? Lo ves por acá. Ay. Ayu. Y acá hay 2300, ¿cuánto hay acá? 1300. 2300. Igual. 300. 1300. Igualito, 2300. 2300. ¿No? Pero mira, un detalle. Acá está entrando 2300. Pero ¿cuánto necesitas mover? Solamente 500 500. PSI. 500. 500. Acá está entrando 2300. ¿Y cuánto necesitas mover? 2000. Entonces, acá va a haber una velocidad y acá va a haber otra velocidad, diferentes velocidades. ¿Quién va a ser más lento, más rápido? Más De lento arriba. el de 2000 y más La de rápido. arriba tiende a ser más lento y la de abajo tiende a ser más rápido. Rápido. Sí. ¿Ya? Hay una tendencia a eso, ¿no? Ya, entonces, mira, este sistema, esta presión va a llegar a 2300 y ya no va a llegar a 3000. Ya no va a llegar a 3000, va a ahorrar combustible. Va a ahorrar combustible. ¿Ya? Pero ya acá ya hay un pequeño defecto, ¿no? Y hay un pequeño defecto porque va a priorizar al de mayor carga, ¿no? O sea, me refiero a que se va a alinear la energía a la de mayor carga. ¿Ya? Listo. Listo. Ahora, esto de acá es una señal, ¿no? Ustedes ya lo tienen claro, ya. Esa es una señal, ¿no? Las señales en los sistemas, igual, todas se comparan, mira. Todas las señales se comparan. Todos se comparan, ¿no? Mediante la Shadle, la Resolver, ¿no? Y va a salir una señal única que va a llegar ¿a dónde? A la válvula de Control de control de flujo. flujo. ¿Cuál es la válvula de control de flujo? ¿Cuál es la válvula de control de flujo? Es precisamente esta de acá. No, así como llega aceite de un implemento, también llega del otro implemento y de la misma forma puede llegar de otro implemento y de otro y de otro y de otro y de todo va a salir una señal única.
y va a trabajar con esa válvula de control de flujo. Profesor, ¿y qué pasaría si a esa válvula de control de flujo se le rompe el resorte? Si se rompe el resorte, el aceite, ¿a dónde se va a ir? El tanque. Todo el aceite se va al tanque. Y si todo el aceite se va al tanque, ¿vas a tener energía para que puedas mover los implementos? No. No. Ya, eso pasaría, ¿no? Solito te das la respuesta, analizando solamente. ¿Ya? Listo, muy bien. Y acá, mira, acá ya tenemos un mejor control, mira, un poquito más completo. Es lo mismo que antes, pero poquito más completo. Ya es mejorando el otro esquema hidráulico. Ya, esta carga, ¿cuánto de presión genera? 2000. 2000 está por acá, 2000 está por acá y llega acá a 2000. ¿Esto cuánto genera? 500. 500, 500 está por acá, por acá, por acá, ¿no? 500 y 2000, ¿no? Y por acá llega entonces 2000. ¿2000 se suma a quién? 200. Valor de Esos control. 2000, esos 2300 está por acá, ¿no? Pero mira, alimenta a 2300, alimenta a 2300, ¿y con qué válvula se encuentra? Productora. Con unas válvulas reductoras, ¿no? Y estas válvulas reductoras, ¿qué es lo que van a hacer? Van a controlar el flujo de salida, la cantidad de energía hidráulica que va a entregar al cilindro hidráulico, ¿no? Entonces, si acá necesita 500, ¿cuánto va a permitir que le entregues? 550. 150. 150. Sin importar cuánto le esté entregando a la entrada. Y si acá necesitas 2000, ¿cuánto le va a entregar? 2050. 50. Te pregunto, ahora cómo van a ser las velocidades. Iguales. No. Igual. Iguales. Iguales, ¿por qué? Iguales. Porque necesitas 2000 para romper la inercia y 50 extra. Acá necesitas 500 para romper la inercia y 50 extras. Y esos 50 extras lo que hacen es darle velocidad. Queda, ya listo, ya eres un tigrillo ya. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta, alguien? Está sencillo, ¿no? No te confíes, ¿ah? Profe, No te next. confíes. No quiero verte triste en el examen, por favor. ¿Ya? Quiero ver contento ahí, contento. ¿Ya? Para eso no te confíes, ¿ya? No te confíes. Listo, entonces yo te puedo dar así diferentes manómetros y tú al toque nomás rápido. Tú ya viste que es rápido, ¿ya? Sin miedo empiezas a llenar los valores. ¿Ya? Listo, entonces de eso se trata la clase de hoy. ¿Ya? Listo. En la siguiente clase, ¿qué cosa vamos a ver? A ver, en la siguiente clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver bombas de desplazamiento variable ya, ¿ya? Que es la aplicación de esto, pero ya como bomba, ¿no? De esta forma. De esta forma. ¿Está bien? Listo, muy bien. A ver, vamos a ver un ratito, pequeño adelanto. Ya, sí se ve la pantalla, ¿no? Ya, miren muchachos, miren muchachones, miren por favor, miren. Esta es la bomba de desplazamiento variable, ¿no? Y la bomba de desplazamiento variable tiene dos válvulas compensadoras, ¿no? Una válvula compensadora de presión y otra válvula compensadora de flujo, ¿no? ¿Cuál es la válvula compensadora de presión? Es La de la, mayor diámetro la, del resorte. la de mayor diámetro, ¿no? Lo quiero señalar. La válvula compensadora de presión. Y esta es la válvula compensadora de flujo. ¿Cómo lo diferencio? Por el tamaño. Resorte. Por el Tamaño. tamaño de resorte, ¿no? Entonces, mira, si es una válvula compensadora de presión, entonces tiene que ser un resorte grande. ¿Por qué? Porque esa válvula compensadora de presión lo que hace es proteger al sistema de la máxima presión. Y si estamos hablando de máxima presión, estamos hablando de un resorte grande. ¿Ya? Sin embargo, la válvula compensadora de flujo va a trabajar de acuerdo a las necesidades.
Entonces tienen que tener una menor tensión y esa tensión va a ser necesaria ¿para qué? Para darle la velocidad. Profe, igualito que en el otro esquema, cuando estaba tensionado a 50 psi, claro, porque cuando le llegaba una carga de 500, los 50 psi era para darle la velocidad. Acá igual. Cuando le llegaba una carga de 2000, entonces le entregaba 2050 porque esos 50 psi era para darle velocidad. ¿Sí? ¿Todo claro? Acá, ¿no? Mira. Estos 50 ¿para qué era? Para darle la energía extra para darle velocidad. Estos 50 ¿para qué es? La energía extra para darle la velocidad. ¿Sí? Ya, entonces, esto mismo, esta chamba ya lo está haciendo esta valvulita de acá. ¿Ya? En realidad lo que ocurre dentro de la bomba es posicionar ¿qué cosa? Posicionar el plato basculante, ¿ya? Para que de acuerdo a las presiones, envíe a la posición del plato basculante, envíe más flujo y las presiones van a determinar en qué posición exactamente tendría que estar posicionado el plato basculante. ¿Ya? Listo, entonces esto es lo que vamos a ver, esto es las válvulas compensadoras de flujo, válvula compensadora de presión, ahí están las partes, aquí están las bombas y vamos a ver stand-by, angulamiento, flujo constante, desangulamiento, calado, bueno, y vamos a ver todo eso, ¿ya? Y esto es lo que vamos a hacer en laboratorio, en el laboratorio número 2. ¿Ya? Y laboratorio número 2 por favor, no falten, no falten. Una falta es 0, 0, una tardanza. Ya vieron las reglas, ¿no? Las reglas que está en anuncio, ¿no? Muy bien, muchachos. Muy bien. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias, muchachos. Voy a dejar de grabar.